Tiene la palabra el señor pregonero de la Semana Santa de Guadalajara del año del Señor 2022, don Pedro José Pradillo y Esteban. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir esta tarde a presenciar este acto que ha empezado tan brillante con estas dos composiciones musicales que nos ha regalado este grupo de músicos tan interesante y tan importante que se está formando en la ciudad de Guadalajara. La verdad es que para mí es una enorme satisfacción, un orgullo y un privilegio poder estar aquí en el altar mayor de Santa María. Jamás hubiera pensado yo en mi vida que iba a estar alguna vez en un altar mayor dirigiendo la palabra a gente tan interesada en oír la palabra de Dios y la palabra mía, que no tiene nada que ver con ello. La verdad es que cuando don José González Vega se dirigió a mí para comunicarme la lección, pues me sentí sorpresa y a la vez satisfacción y un enorme privilegio. Sorpresa porque yo soy una persona que no vivo la Semana Santa directamente, la vivo al lado de mi hermano, que es hermano mayor de una cofradía, de mis sobrinos, de mis hermanas, que sí viven con una intensidad la Semana Santa. Yo, sin embargo, estoy un poquito al margen. Y digo, bueno, ¿qué se han fijado en mí para poder yo dirigir la palabra y, sobre todo, después de 2 años de sequía, donde el coronavirus nos ha tenido alejados? Y bueno, pues yo dije, Pepe, lo único que puedo hacer es contar la historia de la Semana Santa, que es lo que sé, que es lo que he trabajado. De hecho, lo decía en la presentación que ha hecho, fue en 1996 cuando publiqué el libro Via Crucis, Calvarius y Sacromontes, que es donde hacía una introducción, un primer análisis de lo que vamos a ver, lo que voy a tratar de explicarles hoy, ¿no? ¿Por qué la Semana Santa de Guadalajara? ¿Cómo surgió? ¿En qué momento? ¿Y por qué motivo? Y en aquel momento, en aquel libro, ya hacía mención a un problema entre ortodoxia y heterodoxia que estaba pasando en estas tierras a comienzos del siglo XVI, en torno a 1500, que había un enfrentamiento entre ortodoxos y heterodoxos. Había un grupo de personas en la ciudad llamados iluminados, aquellos que se habían apartado de la Iglesia, igual que yo estoy ahora mismo apartado de la Iglesia, aunque esté bautizado, comulgado y todo lo demás. Y es cierto que me lo recordaba antes un amigo mío que está hoy aquí, que el pasado mes de noviembre estuve en Guatemala pasando unos días y descubrí la iglesia y el santuario franciscano de Chichicastenango. Por favor, si alguna vez queréis recuperar y oír la voz como Saulo, os invito a que vayáis allí hasta Chichicastenango. Veréis realmente que la fe es palpable y la bondad del Señor está ahí para todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí, insisto. No voy a saludar a todas las autoridades, ya lo han hecho mis antecesores en este atril, pero sí le voy a pedir permiso a don Atilano para poder empezar. Muchas gracias, don Atilano. Insisto, es un privilegio enorme estar aquí en el altar mayor de Santa María, delante de este magnífico retablo que diseñó Fray Francisco Mir en 1622 y que es una de las pocas joyas que se han salvado dentro de la imaginería de la ciudad y que aquí está para custodiarnos durante tiempo. También tengo a mi izquierda un cuadro homenaje a la Compañía de Jesús, muy importante porque fue también disuelta y lo explicaré a lo largo de mi intervención. Y claro, como os decía, las palabras que os voy a dirigir me remiten a los orígenes de la Semana Santa. Yo sé que otras personas que me han antecedido en esta función han dedicado a explicar su vivencia desde niños, su vivencia cristiana, su vivencia dentro de la ciudad, cómo para ellos ha sido la Semana Santa. Como os digo, yo voy a tratar un poco de explicar por qué desfilan estas cofradías por las calles de Guadalajara y desde qué momento y en qué ocasión y cuáles fueron las personas que hicieron posible que eso sucediera. Y nos vamos a remontar, como os decía, a principios del siglo XVI, cuando hay una revolución intelectual en Europa, donde el humanismo está tomando las riendas y la Iglesia está empezando a considerar que hay que reformar.
Hay que reformar y hay que atender a las nuevas necesidades espirituales que tiene la comunidad cristiana de Europa, ¿no? Hay grandes teólogos, grandes pensadores. Uno de ellos, Erasmo de Rotterdam, que va a publicar en el año 1511 el libro Elogio de la locura. Para él lo que quería era purificar todo lo accesorio que tenía el cristianismo, vivir una espiritualidad auténtica, nada formalista, despojada de ritos y apartando un poquito la idolatría que podría simbolizar tanta devoción a las imágenes santas que había en las iglesias. Él creía que esa regeneración de la Iglesia pasaba por comprender bien la palabra de Dios y la palabra de los padres de la Iglesia. Para él esperaba a un hombre ante un horizonte de libertad y de amor. Fijaros, ese libro se publicó allá en el norte de Europa en 1511, pero el reformismo de la orden franciscana ya estaba muy activa en las tierras de Castilla. Aquí, en la Salceda, este convento arruinado que tenemos entre Tendilla y Peñalver, ese convento arruinado fue un germen de la reforma franciscana. Allí, el que será el gran cardenal Cisneros pasó una temporada de su vida metido en una sepultura que había excavado en el suelo, intentando descubrir otra manera de cómo llegar a Dios. Allí, ya en el año 1512, hay una denuncia que llega hasta Toledo. Hay sacerdotes, hay frailes, hay beatos que se esconden para rezar, que se están ocultando, que están haciendo una oración en quietud reflexiva, y eso es sospechoso. También en el Palacio del Infantado hay una serie de personajes que están bajo las órdenes del tercer duque, como son Isabel de la Cruz, Mari Núñez, Pedro Ruiz de Alcaraz, que también se reúnen a escondidas para rezar en solitario y tener una comunicación directa con el Creador a través de una oración muy interiorizada. Por supuesto, la Iglesia respondió. Y en el año 1525, el 22 de septiembre, la Inquisición de Toledo hizo un edicto que apresó a todas estas personas de Guadalajara y a Gaspar de Bedoya, que también estaba en Pastrana, teniendo otro conventículo de personas iluminadas. Y el 29 de junio de 1529 se hizo un auto de Toledo, un auto de fe en Toledo, donde se demostró la culpabilidad de estas personas, se les condenó a cadena perpetua y se le incautaron sus bienes. Ese es el ambiente que hay en la ciudad de Guadalajara y en nuestro territorio de influencia en esos primeros compases del siglo XVI. Recordar también que en el año 1517 Lutero clava en el castillo de Wittenberg sus 95 tesis en contra de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Unos documentos que vendían los príncipes de la Iglesia, por el cual el que compraba y tenía dinero para ello se libraba de los pecados, sin tener la necesidad de ir al confesor y de arrepentirse sinceramente. Todo eso va a provocar un cisma en Europa, no solamente un cisma religioso, sino también un cisma político. El emperador, el Carlos de Gante, aquel que provocó la guerra civil en Castilla con las comunidades, va a dedicar grandes fortunas para intentar paliar esa ruptura que hay en Europa entre protestantes, reformistas y católicos que seguían teniendo su obediencia a Roma. En el año 1526, aquí en Alcalá de Henares, en nuestra ciudad vecina, se publicó el Manual del Caballero Cristiano de Erasmo de Rotterdam. Ya teníamos un libro en castellano donde poder seguir ese nuevo pensamiento en el que se sentaba, como os decía antes, la palabra de Dios. Un buen cristiano tenía que reflexionar sobre la palabra de Dios y también hacer esa oración interior que estaban haciendo estos dejados, estos iluminados que estaban en Guadalajara, en Bedoya, en la Salceda. Perdón, en Pastrana. Bedoya era el cura que les dirigía. Exigía también que rechazáramos aquellas formas externas de culto, que no hiciéramos procesiones públicas, que no fuéramos a la iglesia y nos hincáramos de rodillas delante de las imágenes, que lo hiciéramos en nuestras casas y que tuviéramos por encima el juicio propio que aquel que nos decían los demás. Este es el espíritu. Juan Valdés, otro teólogo del momento, también publica en 1529 en Alcalá de Henares el Diálogo de la Doctrina Cristiana, que sigue insistiendo en esta manera de entender la religión ahora.
Oración interior, reflexión, alejarnos de lo público y concentrarnos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Porque al final todos los erasmistas lo que pregonan es amar a Dios y amar al prójimo. Porque ahí es donde está la verdadera virtud del buen cristiano. Hay, como os decía, ese enfrentamiento entre heterodoxia y ortodoxia. Ortodoxia es lo que manda la Santa Madre Iglesia y la heterodoxia aquellos que ponen en duda lo que está llegando desde allá. Pero en cualquier caso, tanto heterodoxos como ortodoxos mantienen esa necesidad de la oración interior, de estar en nuestras casas y dedicarnos a ello. Hay dos maneras de llevar esos rezos particulares en nuestras casas, que es haciendo una composición del lugar, es decir, cómo tenemos que preparar nuestra habitación para poder tener ese contacto directo con las escenas del Nuevo Testamento y tener delante la figura doliente de Cristo. Por ejemplo, Alonso de Orozco, luego canonizado, en el año 1544, escribe el libro llamado Vergel de Oración. En él dice: vayamos a orar en secreto, dejando compañía de hombres para gozar de nuestra compañía de ángeles. Quedémonos en nuestra casa y no salgamos, tengamos ese reconocimiento interior para poder llegar a Dios. Además, hay otra fórmula en esos tratados para poder tener esa manera de comprender cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió aquellas atrocidades en el camino de la amargura, ¿no? Y es a través de las expresiones veo y mira. Cualquiera de los tratados empiezan así sus párrafos. Por ejemplo, Fray Francisco de Osuna, que también estuvo en la Salceda durante una temporada, en su primer abecedario espiritual, publicado en 1544, nos exhorta a contemplar la imagen de Cristo. Veo en las espinillas señalados los cordeles con que te ataron a la columna, tus brazos ligados con duros cordeles, tus dientes movidos de la bofetada y golpes que han sufrido tus mejillas, arrancados tus cabellos, tu cuerpo lleno de llagas, comido de los azotes y la cabeza y cerebro agujereado por las espinas. Esa es la imagen que teníamos que hacernos todos para poder comprender cuál era el sufrimiento real del Señor, a falta de tener estampas y tener imágenes que nos pudieran ayudar a comprender la realidad padecida por Cristo. También Fray Luis de Granada, en su libro de la oración, publicado en 1559, gracias a la protección de los condes de Tendilla y marqueses de Mondéjar, va a utilizar otra expresión, mira, en vez de veo, mira, aludiéndote a ti, al que estás aquí. Mira cómo aquellos crueles y viles carniceros desnudan al Salvador. Mira cómo luego comienzan con grandísima crueldad a descargar sus látigos y disciplinas sobre sus delicadísimas carnes y cómo se añaden azotes sobre azotes, llagas sobre llagas y heridas sobre heridas. Era la manera de visualizar ese dolor de Cristo permanente. Por supuesto, había que hacer imágenes y había que hacer imágenes para poder visualizar esta situación, aparte de las descripciones también elaboradas por estos místicos, habría que hacer imágenes, pero había que hacer imágenes con muchísimo cuidado para que no ocurriera, por ejemplo, pasa con el Ecceomo de Borja, que en vez de generar devoción provoca risa y escándalo, ¿no? Por eso, ya en aquel momento, en el siglo XVI, por ejemplo, Francisco de Holanda, que es un tratadista de las artes plásticas, insiste que no hay que ser ignorantes porque hay que hacer imágenes que muevan a la devoción y a las lágrimas y que no provoquen risa. Tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo representamos esas cosas. Donde se sentó toda esta gran cátedra de cómo debería ser la Iglesia para salvar esta crisis entre luteranos, erasmistas, católicos, místicos, se congregó el Concilio en Trento, en la ciudad italiana, organizado por el Papa Paulo III en 1545 y acabado en 1643 por Pío IV. Allí se fraguó y se dio a conocer la estrategia que iba a hacer Roma a partir de ese momento a través de un ceremonial público en que diera muestras de la Iglesia triunfante que renacía a partir de ese concilio. Y también ahí insisten en que las imágenes deben hacerse con decoro, con decencia, con honestidad, con gravedad y con santidad, para que todos tengamos claro que lo que estamos viendo es una figuración real de las imágenes santas.
de los santos, de los apóstoles, de la Madre de Dios, de Jesús, y que es ahí donde tenemos que prestar nuestra atención. Antes, Inocencio VIII, en el año 1485, ya había, con aquello de potenciar ese ceremonial religioso en la calle, como preconizaba Trento, ya anteriormente, como decía, en 1485, Inocencio VIII firmó una bula para favorecer la formación de las cofradías de Nuestra Señora del Rosario, para dar indulgencias a todos aquellos que eran capaces de mantener la oración del Rosario a diario o constantemente. Y por su parte, Pablo III, el iniciador de Trento, en 1536, también extiende una bula para fomentar las cofradías de la Vera Cruz y la Sangre de Jesucristo, de tal manera que aquellos que participen en las procesiones públicas de la Semana Santa tengan indulgencias que favorezcan su salvación. Por eso, en 1536, el Sínodo de Toledo va a publicar para todo su arzobispado, en el que estaba entonces la ciudad de Guadalajara, una nota advirtiendo: las procesiones son necesarias porque nuestro Señor mejor oyere las oraciones y plegarias que en ellas se adjuntan. Y desde 1536 la ciudad de Guadalajara va a cumplir con ese precepto y va a empezar a desarrollar los desfiles procesionales de Semana Santa. ¿Cómo sabemos la identidad y la dimensión de aquellos desfiles procesionales? Hay que investigar, tenemos que ir a los archivos, pero también podemos leer los libros que se han publicado sobre la historia de la ciudad. En el año 1647, Alonso Núñez de Castro nos da información de las dos ermitas que hay en la ciudad dedicadas a este fin. La ermita de Nuestra Señora del Rosario, una pequeña construcción que estaba en la parte más baja de la ciudad, al lado del puente del río Henares, donde además de estar la imagen de Nuestra Señora del Rosario, hay unos pasos de Semana Santa muy singulares que desfilan el Jueves Santo acompañados de los padres franciscanos. Y también que hay otra ermita en el lado contrario, en la parte más alta de la ciudad, en la Plaza del Mercado, dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, donde hay unos pasos de rara perfección que salen los Viernes Santos en desfiles procesionales. ¿Por qué de rara perfección? Luego lo veremos. ¿Cómo era esa imagen de Nuestra Señora del Rosario? No era una imagen de las que surgen a partir de la victoria de Trento, de la Madre con el niño Jesús en los brazos y ambos con el rosario en las manos. Nuestra Señora del Rosario primitiva es la Madre sentada en un taburete, vestida de negro y con el Hijo muerto depositado en sus brazos, para ver más o menos lo que se llamaba entonces la quinta angustia, aunque en realidad es la sexta, porque la quinta es el descendimiento de la cruz. Sabemos cómo era esa imagen que había en Guadalajara por un encargo que hacen los cofrades de la Vera Cruz de Tendilla en 1554 para hacer un paso. Dicen así el contrato que ellos firman para comprometerse. Hay que hacer una imagen de Nuestra Señora de bulto, que vaya cubierta con un manto y tenga la imagen de Cristo de bulto en sus faldas, como le descendieron de la cruz. Que hagan de la manera que la tiene el Cabildo del Rosario de Guadalajara, para que el Jueves Santo a la noche 4 cofrades con sus túnicas negras la lleven en procesión cuando los hermanos de esta hermandad se van disciplinando, los de Tendilla, imitando lo que se hacía en Guadalajara desde tiempo anterior. También en 1563 el escultor Lucas de Rueda, porque aquí en Guadalajara había entonces un colectivo de escultores imagineros muy relevantes, se encarga de hacer con las mismas características otro paso de la Quinta Angustia para la localidad de Daganzo. Y Lucas de Rueda también en 1571 para el pueblo de Angón. Una Quinta Angustia con sus Cristo en los brazos, con los vestidos y tucado y sudario de la misma manera, pintada y acabada en perfección. Otro escultor de la ciudad se va a encargar de hacer una Quinta Angustia del mismo tamaño y forma, vestida y con el Cristo en sus faldas como está presente en Guadalajara con sus andas. ¿Cómo eran esas imágenes? Como os he dicho, la Virgen vestida, con su manto negro, con su traje blanco, y Cristo hierático, muerto con las piernas encogidas y el brazo derecho caído, con la mirada hacia un lado y la Virgen mirándole el rostro totalmente compungida.
Fijaros si era importante esta imagen de la Virgen del Rosario de la Quinta Angustia, que Santa Teresa, en el relato de su vida que escribe entre 1562 y 1565, anota: estando en Maitines, el mismo Señor, por visión intelectual, tan grande que casi parecía imaginería, se me puso en los brazos a manera como se pinta la Quinta Angustia y como se esculpe la Quinta Angustia. Aquí, a mi derecha, tenéis una tabla del retablo mayor que diseñara Francisco Mir y que fuera esculpido por Juan de la Fuente y Diego de Jadraque, donde tenemos al niño recién nacido, pero si os dais cuenta está con el cuerpo arqueado y con el brazo izquierdo caído por debajo de las rodillas de su madre, prefigurando el destino que va a tener 33 años después: dar la vida por toda la cristiandad y por todo el orbe. Es una premonición, un anuncio de lo que va a suponer su vida. Volvamos ahora a la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, a la Puerta del Mercado. Será Juan López de la Parra, un pintor que ha diseñado y pintado varias imágenes en la ciudad, quien se haga con el cargo de piostre, de hermano mayor, y se comprometa para hacer un paso que ha de llevar una imagen de Nuestra Señora con 7 espadas en honor de sus 7 angustias. Es cuando se hace ese paso en una ermita que se va a ir desarrollando a lo largo de los años. Y siguiendo el modelo de esa imagen de la Madre Hierática con las manos entrecruzadas, con la mirada hacia el suelo, como surge después la imagen de la Dolorosa que se esculpirá para esta iglesia a través de su cofradía. Pero esa imagen tan sencilla, tan humilde y tan directa y tan sencilla, como digo, va a ser el primer peldaño de una serie de pasos de Semana Santa que se van a hacer en 1574 en la ciudad. Después de esa imagen, Diego y Lucas de Rueda, 2 escultores residentes, se comprometen en hacer el paso del Camino del Calvario. ¿Y cómo es ese paso de Camino del Calvario? Lo podemos leer perfectamente en la relación contractual que firman los Rueda con los hermanos de la Soledad. ¿Cómo ha de ser ese Cristo? Ha de llevar un sayón delante, como tira de la soga, y vuelta la cabeza hacia el pueblo, y con una mano que vaya señalando y con la otra tirando de la soga. Y el Cristo ha de ir inclinado, puesto en buena gracia y perfección, el rostro humillado representando lo que es. Y delante ha de llevar una figura de Simón Cirineo que le ayude a llevar la cruz. El sayón ha de ir desnudo, lo que requiere para conforme a sayón y al efecto que ha de hacer. Y el Simón Cirineo vestido, y se le ha de parecer rostros, manos y pies. Y el Cristo ha de ir para vestido. 1574, el paso de Cristo camino del Calvario. Hay que esperar 40 años para que Gregorio Fernández haga el primer paso de Cristo camino del Calvario para Valladolid, 1614. Aquí hay un grupo, como os decía, de grandes imagineros que van a desarrollar todo su ingenio. Ese paso de Camino del Calvario lo va a realizar también Eugenio Hervás en 1617 para Aranzueque, siguiendo las mismas condiciones que había en este paso en la ciudad de Guadalajara, que hará un Cristo de la cruz a cuestas según y en la forma del mismo tamaño y con la túnica de tafatán, y no menos que el que está presente en la ermita de Nuestra Señora de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara es un referente iconográfico para todos los pueblos de alrededor, para que tenga sus desfiles de Semana Santa con la decencia y con la espiritualidad que se ha gestado en la ciudad. En 1574 también Pedro Barrojo y Alonso Tamayo se comprometen a hacer un paso todavía más complicado, el descendimiento de la cruz, con 8 figuras, 50 años antes del que va a hacer Gregorio Fernández para Valladolid. ¿Y cómo ha de ser ese paso? Por supuesto, Cristo en la cruz y a cada lado el Nicodemo y José de Arimatea, y estos puestos en 2 escaleras cada uno en la suya como le desclavan. Y ha de llevar además una imagen de Nuestra Señora y las 3 Marías de bulto, hincadas de rodillas, y San Juan en pie, de grandes cada figura, de 6 cuartas, solo 1,26 m. Ojalá hubieran sido capaces de hacer ya al tamaño natural, ¿no? 2 años después, Diego López de la Parra, hermano del piostre de Juan, se encarga de hacer el Cristo atado a la columna, un paso más para engrandecer la Semana Santa de Guadalajara.
Dice que ha de estar sentado, tan grande como un buen natural, con una columna arrimada a él, con sus andas y aderezo, bien acabadas de talla y pintura, todo muy bien hecho. Estábamos hablando de esos pasos de Cristo atado a la columna que se gestan también en esos años centrales de la séptima década del siglo XVI y que en realidad respondían con esas descripciones que estaban en los contratos, aquellas frases que apuntaban los místicos de principios de unos años atrás, como Fray Luis de Granada, y aquellas expresiones, mira cómo luego con aquel santo cuerpo atan a una columna para que allí lo pudiesen azotar, etcétera, etcétera. Como veis, antes de que acabara el siglo XV, la ciudad de Guadalajara tenía ya formado sus desfiles procesionales. El Jueves Santo, la Quinta Angustia, saliendo de la ermita de al lado del puente del río Henares, y el Viernes Santo, desde la Virgen de la Soledad, en Santo Domingo, el Cristo atado a la columna, Camino del Calvario, Descendimiento de la Cruz y Nuestra Señora de la Soledad. Pero aún hubo más antes de 1600. En 1597, la Cofradía del Santísimo Cristo de San Miguel decide salir los viernes por la mañana con su imagen, con sus túnicas negras. También lo hará la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores y un Cristo yacente que no sé en qué momento se incorpora a este repertorio iconográfico. Y también la oración en el huerto. No hay más información hasta un siglo después, hasta el año 1734, y con ocasión de la renovación que se produce en la ciudad de Guadalajara con la creación de la Real Fábrica de Paños, que, como sabéis, se funda en el año 1719 y permite que lleguen hasta esta ciudad gente de Holanda, de Inglaterra, de Francia y de muchas localidades de España. En ese momento, la Semana Santa estaba en decadencia, como la veremos después a lo largo de la historia, y un número de cofrades, 12, deciden que, como el paso de la oración en el huerto va solo y nadie lo acompaña, crear la Cofradía de los Santos Apóstoles. Dicen, ¿cómo ha de ser esta Cofradía de los Santos Apóstoles? Pues a imagen e imitación de los Santos Apóstoles de Corpus Christi. Y tenemos que acompañar ese paso, pues, con unas túnicas moradas, descalzos de pies y piernas, con los rostros superpuestos, igual que hacen en el corpus, y con las insignias de cada martirio que corresponde a cada apóstol. Decir que esos apóstoles del Corpus en aquel momento no salían vestidos como personajes históricos que van ahora con las túnicas de terciopelo, iban con unas albas blancas, muy sencillamente y solo con la máscara y el símbolo del martirio. Todo esto que se había formado a lo largo de siglos y que había tenido una continuidad se interrumpe con la llegada de Carlos de Nápoles. Cuando llega este rey que estaba gobernando el sur de Italia, llega a España como Carlos III y manda parar. Señores, no puede haber tantos gastos superfluos en las cofradías, no puede haber tanto desorden y hay que hacer nuevas ordenanzas. Y todas las cofradías tienen que hacerlas y mandarlas al Consejo de Castilla para que las apruebe, porque hasta ese momento había habido un desmadre tremendo, las cofradías se organizaban corridas de toros, comilonas y todo aquello que no era relativo a la verdadera fe. También prohíbe que desfilen en las procesiones del Corpus los apóstoles, los gigantes, los cabezudos, las tarascas y todos aquellos elementos parateatrales que de alguna manera desviaban esa manera de concentrar la fe. Los apóstoles de Guadalajara, sin embargo, se resisten y los gigantes y los cabezudos pasarán a las fiestas y celebraciones cívicas. Es el momento de la Ilustración, de la llegada de las ideas del liberalismo y que ya va a desembocar en un siglo XIX de idas y venidas, de movimientos a favor y en contra de las cofradías, que no me voy a extender, hasta que llega el momento de la restauración borbónica con Alfonso XII y con Alfonso XIII, cuando surge un nuevo movimiento tremendo de promoción de las cofradías. Fijaros, en esos años, en Guadalajara, en los años del reinado de Alfonso XII y de Alfonso XIII, se crean 40 cofradías nuevas, solo 7 dedicadas a la Pasión, que no está mal. En 1872, en un momento de anticlericalismo, de laicismo, tendríamos que decir, el ayuntamiento suspende su patronazgo histórico. Deja de tener por patrona a Santa Mónica, que la llevaba honrando desde el año 1360.
para sanear esa cuestión que se había aprobado en 1872. En 1883 se nombra patrona a la Virgen de la Antigua, con cierto escándalo, podríamos decir, porque los cofrades de la Virgen de la Soledad dicen que por qué no es la Soledad, y los del Amparo que por qué no es el Amparo. ¿Qué tiene que ver la cofradía de Nuestra Señora de la Antigua y la Antigua para tener esa distinción? Y otros siguen apostando que por qué no vuelve a ser la patrona Santa Mónica. En definitiva, al final se queda la Virgen de la Antigua, que todavía sigue siendo la patrona. En esos años también se crea en 1896 la procesión del encuentro, que se va a realizar en torno a la iglesia de Santiago. No a la iglesia de Santa Clara, que es la que conocemos todos, sino a la que estaba donde hoy está el monumento del cardenal Mendoza al lado del Palacio del Infantado. Pero también hay esos momentos de decadencia y, por ejemplo, en 1899 las crónicas periodísticas nos dicen la procesión del Viernes Santo tan desastrosa como siempre. De hecho, el paso del Santo Entierro se cayó al suelo y se rompieron los cristales del sepulcro. Y en el año 1920, Rufino Carballo, párroco de esta iglesia, denuncia que la calle de la Amargura no es la que vivió Cristo allá en otro tiempo, sino la que se vive en Guadalajara, porque los ciudadanos no hacen caso de las procesiones e incluso hay alguno que pasa por delante del Santísimo con el sombrero y fumando. Un verdadero escándalo. Como ves, a lo largo de la historia, las cofradías, el culto se ha perseguido, aunque el capítulo más grave para nuestra ciudad va a ser el 22 de julio de 1936, cuando unos desaforados, mal documentados, mal informados y con un odio acumulado durante siglos, van a quemar las ermitas y las iglesias de Guadalajara y con ello los pasos de Semana Santa. Aquellos raros pasos que se habían formado en 1574 y antes desaparecen en aquel verano de 1936, así como varias ermitas, retablos e imágenes. Y luego vendrá el nacionalcatolicismo de la dictadura franquista para volver a recuperar y que se mantengan, se recuperen aquellas cofradías como la de la Soledad, la de los Dolores, que habían permanecido durante siglos en la ciudad, vuelvan a la actividad y se creen otras nuevas. Pero eso ya lo sabéis vosotros, porque os lo han contado muchas veces y lo habéis vivido. Vuestros padres, vuestros abuelos fueron los responsables de todo ese revivir, aunque a veces la Iglesia también ha puesto sus cortapisas. Recordar lo que decía el Concilio Vaticano II sobre las imágenes, que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin que no causen enseñanza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Vosotros habéis dedicado grandes recursos económicos, materiales y humanos para que aquella Semana Santa que yo conocí, que iban unos pasos empujados por gente pagada a sueldo, con 4 cofrades alrededor, se convierta en unos desfiles procesionales de primera magnitud, con unos aportes musicales hasta ahora desconocidos. Recuerdo aquella banda de cornetas de la OGE y la banda provincial y poco más, y ahora, sin embargo, lucen los pasos, lucen los desfiles, son emocionantes las salidas y las entradas de los pasos de las iglesias. Habéis convertido la Semana Santa en algo digno de admiración. Para concluir, que me he extendido demasiado, citar al Santo Padre en un momento como hoy y repetir unos párrafos de su homilía del año pasado en Roma. Decía el Papa Francisco ante la persona que tengo aquí a mi izquierda: en el crucificado vemos a Dios humillado, al omnipotente reducido a un despojo, y con la gracia del estupor entendemos que acogiendo a quien es descartado, acercándonos a quien es humillado por la vida, amamos a Jesús, porque Él está en los últimos, en los rechazados, en aquellos que nuestra cultura farisaica condena. Muchísimas gracias por su atención y perdón por la dilatación. Por favor, yo creo que no son momentos de aplausos, sino de mantener silencio por las víctimas de esa guerra injusta que está viviendo Europa.